Bienvenidos a una nueva cápsula. En esta oportunidad estamos con Bianca Barreto, venezolana en Estados Unidos. Señorita Bianca, para quienes no la conocen, ¿de dónde eres y qué haces actualmente? Hola, soy Bianca, soy de Caracas, Venezuela y actualmente estoy en Atlanta, Georgia y soy enfermera venezolana. Muy bien, señorita Bianca. Cabe destacar que Bianca fue de las primeras asesoradas y homologadas durante el equipo de ANP en sus primeros inicios. ¿Recuerdas quién fue tu primer asesor? Sí, mi primer asesor fue Nelson. Casualmente a ese momento él era estaba empezando la compañía y fue el que me hizo mi proceso de validación. Bien, ya la gente ha crecido bastante, ya no se encarga de las asesorías, pero me alegra que estuviste en los inicios. Muchísimas gracias por confiar en la empresa y me alegra que ya hoy estás en tu segundo contrato. Sí, eso es correcto. Ujú. Muy bien, entonces hablemos un poco de eso. Ya lograste cerrar el círculo, validaste tu Sí. título ¿de qué universidad eres de Venezuela? Yo estudié en la Cruz Roja Venezolana y también en la ULA. Saqué mi licenciatura en la Universidad de los Andes. Muy bien. Y el NCLEX, ¿qué nos cuentas acerca de tu preparación para el examen del NCLEX y tu experiencia con el NCLEX? Para el NCLEX, yo presenté 2 veces, la primera vez no lo pasé y para la segunda vez sí hice un plan de estudio y tuve que buscarme un trabajo part-time para dedicarle tiempo completo al examen. ¿Afecta no haber aprobado en el primer intento? Sí, a mí me afectó emocionalmente, pero también fui realista conmigo misma y me dije, o sea, ¿cómo voy a pasar el examen si no le puse las ganas y el entusiasmo que necesito para pasarlo? Además que no fui organizada. Y eso no me arrepiento porque me ayudó a, aprender qué era lo que necesitaba para poder pasar el examen. Y es que tienes que ser muy organizado y tener un plan de estudio. ¿Consejo que le darías a aquellos que se van a preparar para su examen del NCLEX? Sí, primero busca cuál de las aplicaciones o cuál sistema te funciona mejor y se alcanza a tu bolsillo. Y después haces un plan de estudio y también utiliza el Sounders porque el Sounders es como la Biblia. Cualquier cosa que tú no sepas te ayuda un montón. Entonces, lo más importante es que seas organizado y que hagas un plan de estudio porque para el examen tienes que desarrollar tu pensamiento crítico. ¿Qué le dirías a aquellos enfermeros que quizás se frenan por el inglés, piensan que es imposible aprobar los exámenes o comenzar porque su inglés es básico? No, nada es imposible. Y que tienen que entender que el NCLEX se presenta en inglés. Entonces, al mínimo tienes que tener un inglés básico y que cuando empiezas a estudiar, si estás haciendo el proceso de la validación, empieza a estudiar básico inglés para que no te tome por sorpresa y también igual, haz un plan de estudio, ponte a leer, buscar vocabulario y buscar cuál aplicación te funciona mejor a ti para estudiar para el examen de inglés. En tu caso, ¿qué examen de inglés presentaste y qué consejos recomendarías? Yo, como estoy en el estado de Georgia, te piden específicamente o algunos exámenes. Yo decidí presentar el TOEFL porque es como más general y también que si tú quieres aplicar para ir a la universidad, el TOEFL también funciona. Tienes que, igual que el NCLEX, estudiar, hacer un plan de estudio, leer muchísimo vocabulario, escribir y no sentirte que no puedes porque realmente sí puedes. Y estar con personas que hablen inglés, hacer que tu ambiente también estés con contacto mutuamente con personas que hablen inglés, eso te va a ayudar muchísimo a que puedas desencadenar un mejor inglés. En cuanto a tu experiencia laboral, ¿recuerdas ese primer día de trabajo? ¿Qué se siente? Ese día, para mi primer trabajo, yo estaba súper emocionada porque dije, wow, todo el sacrificio, el estudio, ya finalmente voy a empezar a ejercer como enfermera aquí en los Estados Unidos. Mi primera vez cuando vi mi, mi bandage, sí, con mi nombre y decía RN, yo estaba, wow, finalmente. Claro, tenía muchas preguntas, estaba entrando a un ambiente nuevo en donde no sabía nada, pero iba con muchas ganas de aprender y hacer preguntas. Consejo para esos enfermeros en sus primeros días. Explora,
pregunta, cualquier cosa que no sepas, tienes que preguntar, porque aquí se toma muy en cuenta lo que sería el safety del paciente y nada, absorber como una esponja y aprender lo más que puedas, porque eso te va a ayudar a ti a crecer tu experiencia. Muy bien, ¿en qué áreas has trabajado hasta ahora o qué tipo de enfermera o de qué área has sido enfermera? Sí, mi primer trabajo fue en un rehab hospital, es como un hospital de rehabilitación. Para hacerlo más fácil, es como un hospital pequeño que acepta pacientes que vienen de hospitales grandes, que el paciente necesita todavía recuperarse completamente de la enfermedad, ya sea del ventilador, tiene traqueostomía, hay que hacer un wound care, dependen de un tubo de alimentación. Entonces, eso era más que todo como, puedo decirlo como un ICU, pero como más pequeño. Los pacientes no estaban tan graves, pero sí, esa es mi primera experiencia acá en Estados Unidos y estuve trabajando ahí por un año y ahorita el 2 de marzo empiezo mi nuevo rol como enfermera cardíaca, o voy a estar trabajando en una unidad de cardiología. Ok, ok, ok. Consejo para aquellos que tienen pronto entrevistas de trabajo. So, si tienes entrevistas, yo lo que hice fue, primero busca la misión y la visión del hospital donde vas a trabajar porque tienes que saber exactamente en dónde vas a estar. Después, trata de buscar información en la unidad en la que vas a trabajar y luego pregunta en internet, te puedes ayudar a hacer diferentes preguntas que posiblemente te puedan preguntar en la entrevista. Y es importante que tú también tengas preguntas para que las personas que te van a entrevistar sepan de que tú estás interesada en el rol. Pero siempre y cuando tienes que estar preparada para la entrevista. ¿Puedes describirnos un día como enfermera? ¿Qué haces al llegar? Sí, cuando estuve trabajando en el hospital, regularmente tengo que pues cloquear desde las 6:53 de la mañana hasta lo más tarde a las 7. Entonces, te dan una tarjeta, cloqueas y luego vas como donde está la secretaria tiene como la lista de los pacientes y tienes que buscar tu nombre y ver qué pacientes te tocaron. Después de eso, vas y recibes el reporte con las enfermeras y tienes que buscar la computadora, el rover, porque todo se hace aquí electrónicamente. Bajas y ves a tus pacientes, ves los signos vitales, te presentas, ves cómo pasaron la noche. Después te toca hacer tu assessment y pues después que tú conoces a tu paciente, pues revisas las historias, lees por qué él está aquí, qué medicinas tienes, qué notas dejó el doctor. Empiezas tus medicinas a las 10 de la mañana, después tienes a las 12, 2, 4 y 6 de la tarde. Muy bien, muy bien. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de ser enfermera en Estados Unidos en cuanto a quizás el sistema o la tecnología? Creo que más que todo la tecnología, todo se maneja electrónicamente, electrónico, a diferencia de que en Venezuela todo se manejaba con el Cardex, que es papel, aquí no. A mí me encanta como tú puedes ir directamente en el sistema Epic y puedes revisar todo lo del paciente, toman fotos y pueden ir directamente a la historia clínica del paciente y ahí tiene toda la información. Y otra cosa que me encanta de trabajar como enfermera aquí en Estados Unidos es que tú puedes explorar diferentes unidades, ver qué unidad te gusta más y puedes seguir educándote y tener certificados referente a esa unidad y eso te va a ayudar. ¿Valió la pena estresarse con la validación, el inglés y el inglés? Sí, sí valió la pena. Sí. Bien, para finalizar, ¿cómo se presenta Bianca con sus pacientes como registered nurse? Bueno, lo primero que hago cuando llego a la habitación, digo, hola, mi nombre es Bianca, voy a ser tu enfermera el día de hoy. Me gustaría saber cómo pasaste la noche y te voy a chequear tus signos vitales. Bien, ¿y cómo sería en inglés? So diría, hi, my name is Bianca. I will be your nurse today. I'm going to take your vital signs. Can you please tell me how you spend your night? Me encanta, me encanta. Bien, señorita Bianca, pues, consejo que le daría a aquellos enfermeros que quizás están iniciando el proceso. No, que sigan, que no se rindan, que al principio todo se ve un poco difícil, pero no todo es gris. Al final del túnel todo van a ver que van a poder lograrlo
y cuando ya lleguen en la posición en la que ya van a estar ejerciendo, van a ver que van a querer más y más y más y que no se van a arrepentir.